desde la noche del día 13, el volcán viene manteniendo una actividad nula. Parece que hay muy buenas perspectivas, aunque lo cierto es que, de acuerdo a lo que manifiestan los científicos, pues no podemos dar por concluida este proceso eruptivo hasta dentro de 9 días. Coincidiría con el día de Navidad, el día 25 de diciembre. Lo que deseamos todos es que, dadas las buenas perspectivas, esto sería una muy buena noticia de que este proceso eruptivo pues finalice y podamos comenzar a trabajar ya de otro modo, que las personas puedan volver a sus viviendas, las personas desplazadas, y que podamos empezar en el trabajo ya más de reconstrucción y no tanto en la atención de la emergencia como hasta ahora. Como siempre, destacar algunos datos. Comienzo siempre con el dato de desplazados. 554 desplazados. Se ha ido produciendo un flujo, un intercambio de las personas desde el hotel de Fuencaliente, en el que ahora quedan 388 de esos 554, hacia el hotel de Los Llanos, en el que ahora mismo hay 73 personas alojadas, y al de Los Cancajos, en Breña Baja, con 93, ¿no? También hay 43 dependientes que están siendo atendidos en dependencia de las diferentes administraciones. Sobre el registro único, decir que actualmente constan 3.555 solicitudes, de las cuales hemos iniciado su tramitación 3.391, es decir, un 95% del total. De esas 3.391 solicitudes, 1.391 ya están firmadas, es decir, un 41%, y las otras 2.000 se encuentran en proceso de tramitación, en proceso de firma. Esto supone un incremento notable respecto a las cifras de la semana pasada, y como les decía, habíamos tomado medidas para acelerar el proceso de tramitación de las personas inscritas en el registro único, y por lo tanto hemos podido avanzar bastante. Darle también algunos datos. Entre esas solicitudes o expedientes iniciados, que eran 3.391, como les decía antes, tenemos 2.130 que manifiestan daños en la vivienda, es decir, un 62,8%, 1.367 que manifiestan daños en enseres, son 40,31% del total, 1.143 que manifiestan daños en el sector primario, que es un 33,7%, y finalmente 271 que manifiestan daños en establecimientos industriales o servicios, que es un 8% del total. Lógicamente hay personas que manifiestan daños en varias de estas cuestiones, por lo tanto los porcentajes no suman 100, sino que pueden haber diferentes daños producidos en una misma unidad familiar, ¿no? Y también sobre La Palma destacar, hacer mención, así lo comentamos en el marco del Consejo de Gobierno, sobre el anuncio realizado hoy por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, desde Bruselas, en el que anunció que el Consejo de Ministros, que se va a celebrar mañana, va a adoptar una serie de medidas adicionales a las ya adoptadas para La Palma, entre las que destacaríamos las siguientes. No son las únicas, pero quizás puedan ser las más destacadas. En primer lugar, se va a doblar la ayuda de las indemnizaciones, esas ayudas a las personas que han perdido la vivienda. Se había estipulado una cantidad que era de 30.000 euros, que era superior a la que establecía el decreto de emergencia, el 307/2005. Era el doble de la cantidad estipulada, y además se habían eliminado muchos de los requisitos que imponía ese decreto para hacer esas ayudas. Pues bien, ahora no solo que se ha doblado, se han quitado todos esos requisitos, sino que además ahora se vuelve a doblar, es decir, se cuadriplica la cuantía, alcanzando los 60.000 euros por vivienda perdida, totalmente destruida, ¿no? Por lo tanto, una buena noticia, porque como saben, era una de las peticiones que se estaba realizando desde la isla de La Palma, de las administraciones, de las personas afectadas. Segundo lugar, también destacar que se va a impulsar un plan de ayudas y de reactivación turística, dotado con ayudas de al menos 17,5 millones para las empresas
y también se van a anunciar pues medidas precisamente para esto, ¿no? Para la promoción y la recuperación desde el punto de vista también turístico de la actividad de la isla de La Palma. Y finalmente también destacar pues que se van a elevar las ayudas en el sector primario en 12 millones adicionales. Hasta ahora se ha establecido una ayuda en torno a los 21,3, 21,4 millones de euros, por lo tanto se va a sumar 12 millones adicionales. Creo que de esta manera queda contrastada pues, el compromiso del Gobierno de España con la situación de La Palma y este trabajo que se está realizando de identificar carencias, identificar nuevos ámbitos en los que es necesario actuar y dar apoyo, se van complementando y se van estableciendo también nuevas medidas. Esto no parará cuando empecemos la fase de reconstrucción. Lógicamente también contamos con el máximo compromiso del Gobierno de España, del Gobierno de Canarias y de todas las administraciones que están allí en la isla Palma y en la zona afectada, ¿no? En segundo lugar, me gustaría destacar, además especialmente hoy, dada la preocupación que tiene el Gobierno por la situación que viene con la pandemia, con la COVID. Como saben, el dato de hoy es el máximo registro histórico que hemos tenido hasta la fecha desde que se iniciara la pandemia, con 1.482 casos. Y por lo tanto, la preocupación del gobierno es máxima en este sentido. Y aunque aún no ha llegado a trasladarse a una situación de presión hospitalaria elevada, pues lógicamente sabemos que el índice de contagio siempre es un indicador adelantado y después acaba siempre plasmando en el ámbito hospitalario, por lo tanto la preocupación desde el inicio ya es importante. Además, hay especial preocupación también con la isla de Tenerife, porque sí es verdad que también Gran Canaria es preocupante, muy preocupante, la en Tenerife aún lo es más, porque fíjense que el dato de hoy son 1.000 casos, un dato redondo, un número redondo de 1.000 casos, que pone, digamos, yo creo que claramente blanco sobre negro, ¿no? La gravedad del asunto, digamos, en la isla, ¿no? Es el dato más elevado que se ha producido también nunca en ninguna de las islas y por lo tanto, ¿no? Máxima preocupación con esta situación, ¿no? Y además a esto debemos añadir que ya no es solo elevado el dato de hoy, sino que ayer veníamos de un dato también de casi 800, ¿no? 792, quiero recordar, por lo tanto, ya venían dos datos seguidos, ¿no? Muy elevados, ¿no? ¿Cuáles son los factores explicativos que estamos identificando por esta, ¿no? de esta situación, de este elevado crecimiento de los contagios? Porque además es de recordar que precisamente hace una semana veíamos que las cifras de contagio estaban experimentando un cierto descenso. El índice de contagio de 7 días en Canarias, en Tenerife, llevaba descendiendo precisamente algunas jornadas y esto se ha revertido bruscamente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que, o hemos hecho un análisis en el gobierno, Sanidad nos lo ha transmitido, de las causas que explican este repunte tan elevado, ¿no? Entonces tenemos una combinación de elementos. En primer lugar, pues ha coincidido que hace 7, 10 días, ¿no? Se ha producido un incremento notable de, digamos, de la movilidad, el ocio, los encuentros masivos en todo el ámbito, lógicamente, de Canarias, que por supuesto también ha estado presente en Tenerife, ¿no? Con los días del puente, que ha supuesto también pues mucha más actividad de ocio de lo que es habitual, ¿no? Viene siendo habitual. En segundo lugar, también se ha identificado pues, una ya más intensa relajación de la población que lógicamente lleva mucho tiempo, ¿no? Conteniendo y actuando de forma responsable hasta la pandemia y lógicamente, ¿no? Ante tanto tiempo, hasta tanta extensión, una vez ya se empieza a extender la vacunación, pues se ha apreciado una cierta relajación, ¿no? En esto siempre venimos a recordar que es muy importante no perder la atención en el esfuerzo, en la prudencia, en las medidas de prevención y de higiene. Es fundamental porque, como ven, desde que se produzca una pequeña relajación, a nada que se produzca
Lógicamente, ¿no? Ante tanto tiempo, hasta tanta extensión, una vez ya se empieza a extender la vacunación, pues se ha apreciado una cierta relajación, ¿no? En esto siempre venimos a recordar que es muy importante no perder la atención en el esfuerzo, en la prudencia, en las medidas de prevención y de higiene. Es fundamental porque, como ven, desde que se produzca una pequeña relajación, a nada que se produzca, las cifras no crecen de forma notable, ¿no? También está teniendo bastante relevancia la presencia de la nueva variante, la variante Omicron, que como saben tiene como principal característica que es mucho más contagiosa, ¿no? Tiene una elevada contagiosidad y además se ha identificado que en los 78 casos ya confirmados en Canarias, 65 de esos 78 eran de Tenerife, ¿no? Por lo tanto, parece que la circulación de esta variante tiene mayor presencia ahora mismo en Tenerife y que, dada su mayor contagiosidad, está provocando que estas cifras se disparen, ¿no? Esto que les estoy comentando de Tenerife lo hemos visto en otras zonas de España también, se ha producido, la presencia de la variante ha elevado muchísimo las cifras y esto venía previamente observándose en Europa, ¿no? En Alemania, en Inglaterra, en Países Bajos, bueno, en todos los países europeos, ¿no? Por lo tanto, ha llegado a Canarias un comportamiento de esta variable que es especialmente contagiosa, ¿no? Afortunadamente parece que sus consecuencias sobre la morbilidad, sobre la afectación a la salud de las personas no es tan intensa como otras, pero al ser mucho más contagiosa, sí que pone en riesgo que acabe llegando a población vulnerable y que tenga teniendo consecuencias indeseadas, ¿no? Afectando gravemente la salud de personas, provocando ingresos en UCI y también pudiendo causar fallecimiento de personas. Por lo tanto, no debemos tampoco descuidar que, a pesar de que tenga menores efectos, pueda llegar o terminar afectando a muchas más personas. Por lo tanto, es un elemento también importante que explica ese repunte tan importante observado en Tenerife, ¿no? Y finalmente, pues tenemos que destacar una cuestión que llevo incidiendo en las últimas semanas, que es que el virus está encontrando mayor campo, mayor terreno de expansión en aquellos colectivos, en aquellos grupos de edad en los que la vacunación a pauta completa está menos extendida. Hasta ahora el índice acumulado más elevado se encontraba fundamentalmente en los menores de 12 años, los niños y las niñas no estaban vacunados. Sigue siendo así y empieza a crecer ya de forma muy importante. Ya se observaba entre 20 y 49, pero es que en los últimos días, en el tramo 20-29, está creciendo de forma también muy relevante. Esos eran los grupos de edad precisamente en los que la vacuna estaba, la pauta completa, pues no llegaba a los índices de cobertura más elevados y se está notando, ¿no? Por lo tanto, frente a algunas interpretaciones que ponen en factor que quizás si eran los casos importados, no, eso es claramente no es así. No son los turistas, no son los casos importados de fuera. Los elementos que están explicando son estos que he ido detallando, digamos, hasta ahora, ¿no? Que recuerdo que es un incremento notable en la parte del ocio y de las fiestas vinculado al puente, ¿no? Y a la fiesta un poco y a la época navideña, ¿no? En la que empezamos a acercarnos. Segundo lugar, relajación entre la población, ya con la fatiga, ¿no? Pandémica de tanto tiempo afectado por la pandemia. También la aparición de esta nueva variante, la Omicron, que es mucho más contagiosa que otras variantes anteriores. Y finalmente, pues eso, ¿no? La existencia de colectivos, grupos de edad en los que la vacunación pues está menos extendida de lo que desearíamos. Por lo tanto, estos son los elementos más destacados. Decir que también con el tema de la vacunación, actualmente la población diana que está vacunada es un 85,5% de la población. Se ha iniciado ya la vacunación de este colectivo, que es el de los niños y las niñas menores de 12 años, que es uno de los grupos donde más estaban creciendo los contagios, y esperemos que esto al final, ¿no?, dentro de unos días empiece ya a notarse. Se han vacunado ya a 2.112 menores. La jornada de ayer, como saben, se inició el día 15, por lo tanto han sido las vacunaciones en una sola jornada. Ya tienen asignado más de 23.000 citas para este colectivo.
que como saben es de casi 78.000 personas, ¿no? Bueno, 78.000 niños y niñas, ¿no? Por lo tanto, esperamos que la vacunación de este grupo de edad también avance con rapidez y esto ayude pues a paliar al menos uno de los espacios, una de las razones por las que los contagios han subido en estas últimas fechas, ¿no? Pero lógicamente la preocupación, la gravedad de estos hechos llevaba a que el gobierno tomara una serie de decisiones, ¿no? Entonces, el gobierno decidió adoptar los siguientes acuerdos, ¿no? En primer lugar, y en función y de acuerdo con las propuestas que elevó Sanidad a través del informe que prepara todos los jueves Salud Pública, se ha decidido que Tenerife y Gran Canaria pasan de nivel 2 a nivel 3. De nivel 2 a nivel 3. Y también se ha estipulado que la isla de La Palma pasa de nivel 1 a nivel 2. Con estas decisiones tendríamos un panorama en Canarias en el que tendríamos 3 islas en nivel 3, serían Fuerteventura, que ya lo estaba, a la que se le suman Tenerife y Gran Canaria, una isla estaría en nivel 2, que es La Palma, y el resto de islas, Lanzarote, La Graciosa, con La Gomera y El Hierro, permanecerían en nivel 1. Además, los efectos de las subidas de Tenerife y Gran Canaria a nivel 3 y de La Palma a nivel 2 van a tener vigor, o van a entrar en vigor desde el sábado a las 0 horas, es decir, en la madrugada del viernes al sábado. Por lo tanto, la entrada en vigor va a ser más rápida de lo que íbamos haciendo los cambios de niveles hasta ahora, lógicamente debido al incremento, ¿no?, al repunte tan vertiginoso de casos que se estaba produciendo. Hay que recordar también, porque es un tema, llevábamos tanto tiempo afortunadamente sin estar, ¿no?, con mucha presencia de islas en nivel 3, hay que recordar que pasar a nivel 3 supone fundamentalmente los siguientes cambios, ¿no? En primer lugar, los grupos máximos que se pueden conformar, sobre todo para actividades, restauración, ocio, hostelería, sería de 6. En nivel 2 eran 8, pues bajan hasta 6 personas. El cierre de establecimientos que no tuvieran, lógicamente, un horario de cierre anterior, sería como máximo a las 2 de la mañana, ¿no? Se reduce en 1 hora respecto al nivel anterior. Los aforos generales de la mayor parte de las actividades quedarían en exteriores al 50% y en interiores a un 33%, excepto en hostelería y restauración, que sería en exteriores 75% y en interiores 40%. Y finalmente, como elemento más destacado, ¿no?, los eventos multitudinarios se aconsejan su aplazamiento y como máximo podrían ser de 1.000 personas, o para recordar las consecuencias y las implicaciones que tendría el paso de estas islas de nivel 2 a nivel 3, ¿no? También se ha incluido, ¿no?, a pesar de estos elementos, se ha incluido una situación que es en el transporte público regular terrestre, urbano y metropolitano, que dado digamos la importancia que quieren estas fechas y que poco las pruebas científicas indican que no es un lugar que está generando muchos contagios, pues se ha decidido que en nivel 3 también el aforo en este transporte regular de pasajeros terrestres se sitúe en un 100%, como en el nivel 1 y en el nivel 2. ¿Vale? Segunda medida, segunda decisión que ha adoptado el Consejo de Gobierno ha tomado la decisión de pedir y solicitar la ratificación judicial lo han encomendado al consejero de Sanidad para que lo pida, ¿no?, de exigir el certificado COVID de forma obligatoria. Como saben, hasta ahora lo teníamos como una medida, lo tenemos ahora mismo aprobado y ratificado judicialmente como una medida a que aquellos establecimientos que lo quieran aplicar de forma voluntaria les permite reducir, ¿no?, las condiciones
y las restricciones al nivel inferior, a las que tendrían en el nivel inferior, pero dado el avance de la pandemia en Canarias, dado también que el Tribunal Supremo se ha pronunciado después de que el Gobierno pidiera la ratificación judicial de la medida, ¿no?, de forma voluntaria, y también viendo cómo se ha ido extendiendo esta medida, no solo en el resto de Europa y del mundo, sino también en las otras comunidades españolas, pues sumando todos estos factores al empeoramiento de las condiciones epidemiológicas de las islas, se ha decidido también pues encomendar al consejero de Sanidad para que pida la ratificación judicial del establecimiento del certificado COVID obligatorio para el acceso a las determinadas actividades comerciales, económicas de riesgo. Como saben, tiene que volver al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es el que debe determinar si avala o no, digamos, esa condición, esa restricción. Y finalmente hay una tercera medida, también es importante, que impulsará la consejera de Educación, siguiendo también las recomendaciones que hacía llegar Salud Pública, que es que se procederá a cancelar los eventos navideños que tengan lugar en los centros educativos. Las clases, la docencia continuará con normalidad hasta la finalización de esta parte, ¿no?, del curso académico, hasta las fiestas de Navidad, pero lo que se procederá es a cancelar pues aquellos eventos, aquellas actividades, celebraciones de carácter navideña que se suelen generar en los centros, que supone la interacción además de grupos burbuja, y por lo tanto no se dan las condiciones para que esto se produzca, y debido a los riesgos que puede entrañar se ha determinado proceder a su cancelación, ¿no? En todos los centros educativos de Canarias, a partir de la próxima semana, no se podrán realizar estos eventos, estas celebraciones navideñas. Estas son todas las medidas, todas las decisiones que ha adoptado el Gobierno en materia sanitaria para tratar de controlar la evolución de la pandemia, que como les decía previamente, el incremento notable de casos pues ha llevado a que veamos esto, ¿no?, con preocupación. También hay que incidir, y me gustaría recordar que siguen siendo las mejores o los elementos que siguen siendo más eficaces para combatir la pandemia, siguen siendo los mismos: la higiene, la separación o el distanciamiento social, lógicamente medidas de prevención, evitar eventos multitudinarios, y la vacunación siguen siendo los mejores aliados que tenemos en la lucha contra la pandemia. Por lo tanto, recordar a la población que no relajar estas restricciones o estas recomendaciones es clave para no volver, ¿no?, a caer de nuevo en unas condiciones que pueden tener pues graves consecuencias, no solo en la salud de las personas, sino también en la salud de nuestra economía. Por lo tanto, es fundamental, ahora que después de un importante esfuerzo estamos volviendo a recuperar indicadores económicos, sociales, laborales previos a la pandemia, que relajar pues las medidas no conlleve dar pasos atrás. Dicho lo anterior, pues concentrarnos en los acuerdos de gobierno. Voy a dar los más destacados, como siempre, pues pasaremos las notas sobre el conjunto de acuerdos adoptados, pero entre los elementos destacados, poner de relieve pues que el Gobierno aprobó hoy el plan de inspección del transporte por carretera para el año 2022. También aprobó pues un conjunto bastante variado de expedientes de gasto, entre lo que destacamos pues expedientes de derechos sociales, de recursos o por fortalecer las prestaciones básicas y el apoyo a los ayuntamientos a través de la FECAN dentro del plan de lucha contra la pobreza.
También en sanidad varios expedientes de gasto que van desde las arcas de Noé en la isla de Tenerife, con 464.000 euros, el gasto en centros concertados que asciende a 62,7 millones de euros, el gasto farmacéutico también de noviembre que asciende a más de 52,8 millones de euros, también el gasto en gases medicinales y no medicinales del Hospital Universitario de Canarias, por un total de 2,7 millones de euros. Y también tratamiento de hemofilia en el Hospital de la Candelaria por 2,7 millones de euros. Perdón, el suministro de gases medicinales y no medicinales de LUC eran 4,9 millones de euros y los tratamientos de hemofilia 2,7 millones, en este caso del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, ¿no? También destacar que el Consejo de Gobierno aprobó una serie de medidas para agilizar la tramitación de las subvenciones vinculadas al Plan Especial de Empleo de La Palma, que saben que son de 63 millones de euros, y por lo tanto se ha encomendado a la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo para que pueda gestionar estas partidas relevantes con más agilidad, sin necesidad de pasar por Consejo de Gobierno. Y también destacar pues un gasto relevante en el área de turismo, que es un proyecto para el embellecimiento y mejora de la avenida marítima de Santa Cruz de La Palma por 1,7 millones de euros, ¿no? Finalmente, destacar entre las decisiones que adoptó el Gobierno es que también fijamos parecer respecto del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2022. Como saben, cualquier normativa que se apruebe con carácter fiscal o económico, financiero, que puede tener afectación sobre nuestro régimen económico y fiscal, debe pronunciarse el Parlamento al respecto y previamente siempre se le pide opinión por parte del Parlamento de Canarias al Gobierno. En este sentido, el Gobierno solo identificó una cuestión que aparece entre las enmiendas realizadas en el Senado al respecto, que tiene que ver con la modificación del artículo 61 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, que en cualquier caso es positiva para Canarias, porque lo que hace precisamente es regular la tributación mínima y lo que se ha recogido con bastante claridad es que esa tributación mínima en el impuesto de sociedades, que se fija en un 15%, no afecta a las figuras tributarias canarias de nuestro REF, a la SEC, a la RIC y las demás deducciones que los que contamos. Por lo tanto, viene a reforzar la posición de Canarias, de nuestros incentivos fiscales dentro del panorama tributario español. Por lo tanto, ahora mismo, y desde que entre en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado, el único lugar en España en el que las empresas podrán tributar por debajo del 15% será Canarias. Yo creo que es un elemento que pone en valor la sensibilidad que tiene el Gobierno de España también con nuestro régimen económico y fiscal, ¿no? Y sin más, termino el repaso de los asuntos más destacados del Gobierno y quedo pues a disposición para cualquier pregunta que quieran formular. Muchas gracias. Buenas tardes, consejero. Quería preguntarle sobre el certificado, bueno, varias cosas. Primero sobre el certificado COVID, que será a partir de, bueno, que se quiere que sea obligatorio. ¿Cuándo se va a pedir esa ratificación? Contagios y no les dejan pasar a clases online. No sé si se podría instar a la universidad también que pasara a ese otra fase, ¿no?, de la pandemia. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, Verónica. Respecto al tema del certificado, lo que se adoptó hoy es encomendar al consejero de Sanidad para que determine dos cuestiones, ¿no? Una es en qué ámbitos se debe aplicar el certificado de forma obligatoria, ¿no? Sobre todo por identificar aquellas actividades en las que supone un mayor riesgo, entienden sanidad, porque hacer el cambio de lo voluntario, ¿no?, de la aplicación voluntaria a la obligatoria, pues obliga a perfilar mejor en qué actividades. Y en segundo lugar también va a llevar aparejado que se determine precisamente esa condición que explicaba, ¿no? Si lógicamente
al imponerse de forma obligatoria en determinadas actividades, eso va a llevar aparejado la posibilidad de reducir las restricciones o no. Lo que se ha encomendado precisamente al consejero de Sanidad es para que determine cuál es la medida más adecuada, a qué sectores se van a aplicar y en qué condiciones. Precisamente en ese sentido, parece lógico y razonable que si se aplica de forma obligatoria no suponga mejores en las condiciones, pues lo que se busca precisamente es un reforzamiento, pero será el consejero de Sanidad el que lo determine, y en función de los parámetros que determine Sanidad es cómo se hará la consulta, ¿no?, de ratificación al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y respecto al tema de las clases, es un tema que se ha debatido mucho, ¿no?, en el ámbito del gobierno, si cuando se elevan los contagios es bueno o es malo suspender las clases. Lo que atestiguamos, ¿no?, y el paso a las clases online, la formación online, lo que hemos visto, lo que hemos tenido más que comprobado es que mantener las clases o que las aulas son un espacio seguro, y por lo tanto mantener las clases es un elemento que ha ayudado a contener la evolución de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, esa es la posición que lleva manteniendo el gobierno desde el inicio del curso pasado, y vamos a seguir manteniendo, digamos, hasta ahora. Tratamos de evitar comportamientos como celebraciones especiales en los centros educativos que consideramos que pueden suponer un riesgo, ¿no?, pero sin embargo mantener las clases, lo que estamos convencidos en el ámbito del gobierno es que es positivo y ha tenido o ha venido teniendo efectos muy positivos para el control de la pandemia, ¿no?, porque la alternativa, ¿no?, siempre suele generar comportamientos que favorecen más los contagios que mantener las clases. Rubén, en Gran Canaria. Sí, buenas tardes. Yo no le voy a preguntar a la pandemia, como es habitual. Del orden del día, si me puede explicar un gasto de 687.000 euros relativo a, creo que es una sanción de la Unión Europea por las aguas residuales. Y después quería también preguntarle si se va a mantener el calendario que se ha anunciado en varias ocasiones en relación con las transferencias de la ordenación del litoral, si la comisión mixta está prevista, o la comisión de transferencia está prevista para ahora, para diciembre o para enero como muy tarde, y en el supuesto caso de que sigan los problemas para determinar la transferencia, cuál es el paso que daría el gobierno en ese hipotético caso, y también de las otras dos transferencias pendientes, que creo que es tutela financiera y defensa de la competencia, si también van en el mismo paquete o tienen otro calendario. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Respecto a la sanción que hace referencia, sabes que en el Valle de Weimar, ¿no?, hay una sanción europea, digamos, a la zona que, como sabes, la Unión Europea repercute al Estado español, el Estado español repercute al Gobierno de Canarias, y el Gobierno de Canarias repercutirá a su vez, la tiene que pagar, pero la repercutirá a su vez, digamos, a los responsables, a la gente responsable de esa sanción, ¿no?, que son las administraciones locales que intervienen en ese marco, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de pagos que se llevan produciendo. Este forma uno de los pagos que están contemplados, creo recordar que eran 8, y por lo tanto el gobierno que tiene que hacer frente después repercute a las entidades locales que son responsables de esa sanción. Llevamos actuando así desde el inicio, se viene negociando con ellos también para que hagan frente a esa sanción europea, que digamos que se transmiten en esta forma de cadena desde la Unión Europea, ¿no?, hasta las administraciones responsables de esa multa, ¿no?, de esa sanción. Respecto al calendario de las transferencias, mañana se produce una conferencia, una reunión bilateral Canarias-Estado en materia de sectorial para cerrar el tema de la transferencia en esta materia. Esperamos que esa reunión permita ya cerrar el expediente y que en enero se pueda reunir
La Comisión Mixta de Transferencias sería su primera reunión bajo el nuevo formato. Una vez está ya implantado el Estatuto de Autonomía de Canarias, se debería constituir formalmente, ¿no?, por primera vez, y abordar esta cuestión junto con alguna otra, ¿no?, pudiera estar también pendiente. Por ejemplo, resolver el tema, aunque ya está resuelto, pero al menos hacer la formalización, que tengo que ver con la discusión sobre el REF, con la parte de tema audiovisual. Y respecto a las otras dos cuestiones, ¿no?, que en las que se ha avanzado más, en el tema de la tutela financiera, mantenemos ahí también una disputa por el tema de lo de los medios, que nos gustaría también cerrar lo antes posible, y en lo del servicio de defensa de la competencia ya es una competencia plenamente asumida por la comunidad autónoma y por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, que se ha hecho un planteamiento para su integración y lo viene ejerciendo ya, digamos, en la comunidad autónoma, ¿no?, desde hace ya unos cuantos meses, ¿no? Por lo tanto, esa ya está plenamente, desde que, digamos, se incorporó en el Estatuto de Autonomía de Canarias, ya se entendía que ya pasaba a manos de la comunidad autónoma, y por lo tanto ya la comunidad autónoma implementó pues un poco las medidas necesarias para acometer y desarrollar esa competencia. Entiendo por lo que dice que no prevé sorpresas o nuevos obstáculos o diferencias de criterios en el tema de costas, de ordenación del litoral. En principio, toda la información nos lleva a pensar que se podrá cerrar un acuerdo satisfactorio después de un proceso de negociación que ha sido pues eso, ¿no?, ha sido complejo, ¿no?, que ha sido complejo y duro, en el que hemos mantenido posiciones pues bastante firmes, y hemos tratado de digamos, apurar al máximo el margen competencial que nos permitía el Estatuto de Autonomía en Canarias y que interpretábamos que nos permitía el Estatuto de Autonomía en Canarias en esta materia. ¿Más preguntas? Bueno, Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.